Me llamo Elena y las carreteras de México son mi segunda casa. Por años, mi camión y yo fuimos uno solo, cortando el asfalto bajo el sol ardiente de Baja California. La rutina era dura, los plazos apretados y la soledad, una compañera constante. Pero había una libertad ahí, una sensación de control que yo atesoraba más que nada. Mi vida nunca fue fácil. Vengo de una familia humilde y desde temprano aprendí que la única manera de conseguir lo que quería era con sudor y mucha garra. Antes de 1900, agarrar la carretera. Enfrenté desafíos que me forjaron, me enseñaron a ser resiliente y a confiar en mi instinto. Esas lecciones, no lo sabía, serían cruciales para lo que estaba por venir, y la intuición, muchas veces, es tu mejor compañera en las curvas de la vida. Aquel día, el desierto parecía aún más vasto, y el calor, una presencia sofocante. Estaba en mi tramo favorito de la transpeninsular, un lugar donde el paisaje se abría en una inmensidad casi mística. Mi carga era sencilla. Electrónicos, nada que llamara la atención, pero el plazo de entrega me mantenía alerta. La música en el radio era la única compañía, y el rugido del motor, una melodía familiar que arrullaba mis pensamientos. Estaba inmersa en la rutina, con la mente enfocada solo en kilómetros y horarios, completamente ajena al giro brusco que mi destino estaba a punto de tomar. La carretera, que siempre fue sinónimo de libertad, se transformaría en una trampa, y yo, en la carnada perfecta. Antes de continuar, necesito pedirte algo importante. Muchas de las personas que ven estas historias de superación aún no están suscritas al canal. Si buscas más contenido inspirador, si quieres seguir recibiendo relatos que pueden hacerte ver la vida de otra forma, suscríbete ahora y activa las notificaciones. No pierdas la oportunidad de tener acceso a más historias que, como la mía, pueden realmente tocarte y motivarte a ir más allá, a romper tus propios límites. Ahora, prepárate para conocer el día en que mi vida se puso de cabeza, y cómo el coraje y la perseverancia fueron mis únicas monedas de cambio contra la desesperación. El cambio comienza con la decisión de actuar, de no dejarse abatir. Mi historia no es sobre heroísmo, sino sobre la lucha diaria de una mujer común en una situación extraordinaria. Órale, vamos a comenzar esta jornada, donde la tensión y la esperanza se mezclan en cada curva. Venía de una noche mal dormida, las horas se arrastraban, y mis ojos ardían con el polvo y el sueño. Un café cargado y la promesa de un baño caliente en la próxima parada eran todo lo que me mantenía en pie. La transpeninsular es una carretera traicionera y el desierto, a pesar de su belleza, esconde peligros que solo quien vive la carretera conoce. Yo ya había visto de todo, desde accidentes horribles hasta encuentros con coyotes a la orilla del camino, pero nada me preparó para lo que sucedió. Aquel día comenzó como cualquier otro, con el sol naciendo en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y morado, un espectáculo que siempre apreciaba antes de concentrarme en la larga jornada, sin saber que el verdadero show aún estaba por venir. Fue en un tramo especialmente remoto, donde la vegetación rastrera se extendía por kilómetros y la señal de celular era inexistente, que el paisaje idílico se transformó en una pesadilla. Divisé, de repente, dos vehículos utilitarios en mal estado, parados de forma extraña en la carretera. Mi instinto gritó, ¡peligro! Pero no había a dónde ir. Estaban bloqueando el camino de forma deliberada, y no tuve tiempo de reaccionar. El corazón se me disparó, un escalofrío que me paralizó por un instante. Sabía, en ese exacto momento, que la libertad que tanto amaba estaba a punto de serme arrebatada. Y quizás mucho más. La adrenalina comenzó a bombear, y mis músculos se tensaron, listos para luchar o huir.
Los coches eran viejos, pero robustos, y el polvo que levantaban al moverse me cegaba momentáneamente. De los vehículos bajaron hombres, armados, encapuchados, sus ojos fijos en mí a través de las rendijas de los capuchas. La voz de uno de ellos, áspera y sin emoción, ordenó que saliera del camión. Mis manos temblaban en el volante, pero intenté mantener la calma. 1.000.000 de pensamientos pasaron por mi cabeza. ¿Será un robo? ¿Se llevarán el camión y la carga? Pero la indiferencia de ellos a la carga original me alertó. No estaban allí por mis electrónicos. No era un asalto común. Había algo más. Algo peligrosamente personal. En el aire, la rabia burbujeó dentro de mí, mezclada con el miedo intenso. Fui forzada a bajar, sintiendo el suelo arenoso bajo mis botas. El sol pegaba fuerte y el sudor escurría por mi cara. Uno de los hombres me indicó un camino de terracería que se ramificaba de la principal, adentrándose en el desierto profundo. «Siga a este carro», dijo, con un arma apuntada a mi pecho. Su seguridad y la integridad del camión dependen de su cooperación. Mi garganta se secó. Sabía que ese desvío significaba problemas, que estaba entrando en un territorio donde las reglas de la civilización no se aplicaban. Y la verdad es que en ese momento me sentí como una presa acorralada, con mi destino en manos de extraños. Entré nuevamente en el camión, pero esta vez no era yo quien dictaba el ritmo. Seguí el vehículo de enfrente, observando el polvo levantar y la carretera principal desaparecer en el retrovisor. El desierto me engullía, y a cada metro recorrido, la esperanza de que aquello fuera un malentendido disminuía. El miedo se transformó en una rabia contenida, una energía silenciosa que yo intentaba dirigir para mantenerme alerta. Necesitaba pensar, analizar, encontrar una salida. El escenario árido y aislado intensificaba la sensación de estar completamente sola y vulnerable, una mujer en un mundo de hombres peligrosos. Las horas se arrastraron mientras conducíamos por aquel camino de terracería interminable. El camión se sacudía, el polvo entraba por las rendijas, y el sol no daba tregua. El silencio dentro de la cabina era ensordecedor, roto solo por el motor y por mi propia respiración agitada. Intentaba memorizar cada curva, cada piedra, cada arbusto. Tenía que haber una chance, una brecha. El miedo aún estaba presente, pero la determinación de sobrevivir comenzaba a apoderarse de mí. No sería una víctima pasiva. No importaba cuán sucio se pusiera el juego. Mi mente hervía, buscando cualquier detalle que pudiera ser una pista, cualquier cosa que me sacara de aquella situación. Fue entonces cuando, después de lo que parecieron siglos, el carro de enfrente disminuyó la velocidad y se detuvo. Llegamos a un lugar aislado, en medio de la nada, que parecía ser un punto de apoyo improvisado. Había algunas chozas precarias, hechas de láminas y lonas, y algunos otros vehículos escondidos, cubiertos por telas de camuflaje. El lugar tenía un aire sombrío, y la arena bajo mis pies, al bajar del camión, parecía engullir cualquier sonido. El sol ya comenzaba a inclinarse, y el calor del día daba paso a un viento seco que cargaba polvo, y una sensación inquietante. La falsa sensación de seguridad que ellos intentaban crear era casi un insulto a mi inteligencia. Los hombres me instruyeron a estacionar el camión en una esquina, cerca de una de las chozas. Actuaban con una extraña calma, ofreciéndome agua y un pedazo de pan seco, como si estuviéramos en una parada de carretera cualquiera. «Puede descansar un rato, compañera», dijo uno de ellos, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. La voz de él era arrastrada, y noté la forma en que sostenía el arma, relajado, pero listo para cualquier movimiento. La tensión en el aire era palpable, una niebla invisible que flotaba sobre todo. Intentaban parecer normales, pero sus ojos se movían constantemente, vigilando cada uno de mis pasos.
Mientras fingía aceptar la comida y el agua, mis ojos se convirtieron en mis mejores aliados. Comencé a observar cada detalle, cada movimiento, cada susurro. Noté la comunicación constante entre ellos, radios comunicadores siendo usados con frecuencia. Las voces eran bajas, pero el tono de urgencia era innegable. Era una red organizada, con seguridad, no solo una banda de malandros al azar. Aquello me dio un escalofrío. No era solo un robo de camión, era algo mucho más grande y peligroso, y yo estaba justo en medio. La noche cayó rápidamente, y la oscuridad del desierto era casi absoluta, rota solo por una fogata improvisada y las luces débiles de 1900. Los vehículos. Bajo la protección de la noche, vi un movimiento sospechoso. Otros vehículos llegaban y partían, cargando bultos que parecían pesados, algunos siendo descargados en las chozas. No pude identificar lo que era, pero la forma apresurada y silenciosa con que actuaban me decía que no era nada legal. Aquel lugar era un centro de operaciones, un escondite, y yo, una intrusa involuntaria. La sensación de estar siendo constantemente observada era sofocante. Incluso cuando intentaban parecer relajados, siempre había un par de ojos fijos en mí. Si intentaba alejarme del camión, por más inocente que fuera el movimiento, uno de ellos se acercaba, siempre con una excusa, una pregunta, sutilmente impidiéndome. La ausencia de libertad era evidente. Era como si yo estuviera en una prisión invisible, rodeada por centinelas que esperaban el menor desliz. La tensión dentro de mí crecía a cada minuto. El sueño no llegaba, y el miedo a un futuro incierto me consumía. Pero fue cuando, alrededor de la medianoche, escuché. Fragmentos de una conversación, venidos de una choza cercana, llegaron a mis oídos con la brisa del desierto. La camionera. Después que la usemos, el vehículo, deshacerse. Las palabras flotaron en el aire y cayeron sobre mí como un rayo. Mi corazón se heló. No era sobre la carga, no era solo sobre usar el camión para un transporte rápido. Tenían otros planes para mí y para mi camión. La realidad me golpeó con fuerza. No era una transportista. Temporal, era una rehén. Mi vida estaba en riesgo inminente. El descarte del vehículo podría significar mi propio descarte. El sudor frío escurrió por mi frente y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Estaba atrapada en una trampa mucho más profunda de lo que imaginaba. No había tiempo para el desespero. Necesitaba actuar, y rápido. Aquel momento fue un parteaguas. El miedo dio lugar a una determinación feroz de sobrevivir. Miré mi camión. Él era mi fortaleza, mi única esperanza. Lo conocía como la palma de mi mano, cada ruido, cada maña del motor. Si hubiera una oportunidad de escapar, sería con él. Comencé a trazar un plan en mi mente, revisando cada ruta de escape posible, cada detalle del terreno que había memorizado al venir. Necesitaba un momento, una distracción, cualquier cosa que me diera una pequeña ventana de oportunidad para actuar. Aquel lugar era mi infierno particular y necesitaba encontrar la salida. Mientras la fogata crepitaba y los hombres continuaban sus conversaciones, susurradas, mis ojos no paraban de moverse, mapeando el terreno, identificando rutas de escape, evaluando las posiciones de cada uno de ellos. El brillo de la luna en el desierto hacía las sombras largas y engañosas. Pensé en cada una de mis habilidades, cada lección aprendida en la carretera, cada instinto de supervivencia que había desarrollado. Era todo o nada. La única cosa que me separaba de la libertad era mi propio miedo, y no permitiría que me dominara. A cada minuto que pasaba, la presión aumentaba. Sabía que en cualquier momento podrían venir a buscarme, o que sus planes para mí se concretarían. Tenía que ser rápida, decisiva y, sobre todo, silenciosa. La fuga no sería fácil. El desierto era vasto e implacable, pero la alternativa era impensable.
Sentí un nudo en la garganta, pero lo apreté, transformando el pavor en pura fuerza de voluntad. Mi camión y yo estábamos a punto de enfrentar el mayor desafío de nuestras vidas. Mi plan comenzó a solidificarse. Primero, necesitaba un motivo para ir al camión sin levantar sospechas. Simulaba una tos fuerte, seguida de un pedido de más agua. Uno de los hombres, el más joven y aparentemente menos experimentado, me trajo una botella. Mientras él estaba distraído, observé la posición de su radiocomunicador y la llave de mi camión, que estaba colgada en un gancho dentro de la choza principal, a pocos metros de distancia. El nerviosismo me corroía, pero necesitaba mantener la calma. Era mi único momento para respirar y pensar en cada paso. Aprovechando el momento en que la atención de los hombres estaba dividida entre la fogata y las conversaciones, comencé a moverme discretamente en dirección a la choza. Cada paso era calculado, leve, casi como si estuviera flotando. El viento del desierto era un aliado, enmascarando los pequeños ruidos que pudiera hacer. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Pero la adrenalina me daba una claridad aterradora. Sabía que si me atrapaban, sería mi fin, pero la idea de permanecer allí era aún más espantosa. La oscuridad de la noche era un velo, y me escurrí como una sombra. Al acercarme a la choza, vi la llave balanceándose levemente. Mis dedos hormigueaban, locos por alcanzarla. El olor a tabaco y sudor venía de adentro y podía oír las voces amortiguadas de los hombres. Era preciso ser rápida y silenciosa. El menor error, el más ínfimo ruido, podría sellar mi destino allí mismo, en aquel pedazo olvidado del desierto. Con una respiración profunda, estiré el brazo, sintiendo la punta de mis dedos tocar el metal frío de la llave. Por un segundo, creí que no la alcanzaría, pero la pura fuerza de la desesperación me impulsó. Agarré la llave, tirando de ella con suavidad, y se soltó sin hacer ruido. El alivio fue instantáneo, pero breve. Ese era solo el primer paso, y el más fácil. Ahora, la parte realmente difícil comenzaría. Sacar el camión de allí. Con la llave en la mano, volví al camión tan silenciosamente como vine. La puerta del conductor rechinó levemente cuando la abrí, y mi corazón dio un salto. Me congelé, esperando cualquier reacción de los hombres, pero ellos continuaban absortos en sus conversaciones. Subí a la cabina, sintiendo el asiento familiar bajo mi cuerpo. La familiaridad del camión me dio una dosis de confianza, una conexión con algo que yo realmente dominaba. Era mi extensión, y juntos lo lograríamos. Inserté la llave en el encendido, pero no la giré inmediatamente. Necesitaba un plan para encender el motor sin que el ruido delatara mi fuga. Mis ojos barrieron el tablero, buscando alguna solución. Recordé un truco antiguo que un mecánico me había enseñado para situaciones de emergencia. Encender el motor de forma manual, controlando el sonido. Era arriesgado, pero era mi única oportunidad de un comienzo discreto. Con las manos firmes, me preparé. Giré la llave solo hasta el punto en que el tablero se encendió, pero el motor no rugió. Enseguida, manipulé algunos cables bajo el tablero, un método que permitía un arranque más suave y silencioso. El sudor escurría por mi cara, y el nerviosismo era casi insoportable. Cada segundo parecía una eternidad. Podía oír mi propia respiración pesada en el silencio de la cabina. El motor tosió una vez, dos, y en el tercer intento, encendió. Un rugido amortiguado, pero constante, llenó la cabina. Mis ojos se abrieron de par en par, mirando hacia la fogata, esperando que los hombres se hubieran dado cuenta. Pero ellos seguían allí, ajenos a mí. Movimiento audaz. El viento estaba a mi favor, llevando el sonido lejos de ellos, un pequeño milagro en medio de aquel infierno. El alivio me invadió, pero sabía que aún no era el momento de celebrar.
Enganché la marcha con cuidado, sintiendo el peso del camión moverse lentamente. Las luces estaban apagadas. Tenía que salir de aquel campamento sin ser vista. Maniobré el camión con precisión, evitando los vehículos escondidos y las chozas precarias. El terreno arenoso era traicionero, y cualquier atascamiento significaría el fin. Estaba jugándomelo todo, y la vida o la muerte dependía de cada centímetro recorrido. Finalmente, salí del perímetro del campamento, girando el camión en el mismo camino de terracería que me trajo hasta allí. Miré hacia atrás, y la fogata era solo un punto de luz en medio de la oscuridad. Estaba libre, pero no completamente segura. El desierto era vasto y peligroso, y mis captores pronto se darían cuenta de mi fuga. La carrera por la supervivencia apenas comenzaba. La sensación de haber conseguido la llave y encendido el motor fue un primer respiro, un grito silencioso de victoria que me impulsó hacia adelante. El sol aún no había salido, y la oscuridad del desierto era mi disfraz. Conducía con la linterna del celular, solo lo suficiente para ver los contornos del camino de terracería, evitando cualquier luz que pudiera delatarme. A cada piedra, a cada bache, el camión se sacudía violentamente, pero yo me agarraba al volante como si mi vida dependiera de ello, y dependía. El miedo a ser alcanzada era un motor, impulsándome hacia adelante, lejos de aquella pesadilla. Mis ojos fijos en el camino, buscando cualquier señal, cualquier pista que me llevara de vuelta a la civilización. El camino de terracería parecía no tener fin. El silencio de la cabina, antes un refugio, ahora era llenado solo por el sonido del motor y de mi propia respiración agitada. Sentía el cansancio, la privación de sueño, la sed quemando mi garganta, pero la adrenalina me mantenía alerta. Cada árbol, cada cactus que pasaba era un recordatorio de la vastedad y de la hostilidad del desierto. Sabía que si el camión se averiaba allí, sería el fin. Aquel pensamiento era un látigo, empujándome a continuar. De repente, divisé luces en el retrovisor. No eran las luces de la carretera principal, sino faros que se acercaban rápidamente por el camino de terracería. Me encontraron. Mi corazón se disparó y el pánico me golpeó como un rayo. ¿Era el fin de la línea? No podía ser. No podía rendirme ahora. Pisé el acelerador a fondo, haciendo que el camión se sacudiera y el polvo se levantara, creando una cortina que, yo esperaba, los retrasaría. La persecución era implacable. Se estaban acercando, y yo podía ver el reflejo de las luces en mis espejos laterales. Intenté recordar cada curva, cada atajo que pudiera darme una ventaja. El desierto, que antes era una trampa, ahora necesitaba convertirse en mi aliado. Pensé en desviarme a un lado, intentar una ruta alternativa, pero el terreno era incierto y el riesgo de atascarse era demasiado grande. Mi única oportunidad era la velocidad. Intentaba hacer curvas cerradas, moviendo el camión de un lado a otro, con la esperanza de dificultar la persecución. El polvo que levantaba era tan denso que apenas podía ver el camino de enfrente, pero continué. La adrenalina me daba una claridad absurda. Necesitaba ser más rápida, más astuta. La vida me enseñó a nunca rendirme, y esa era mi prueba final. Cada maniobra era un grito silencioso de desafío. Después de algunos minutos que parecieron horas, las luces en el retrovisor comenzaron a quedarse un poco más distantes. Estaba ganando terreno, o quizás ellos dudaban en seguirme tan de cerca con el polvo tan denso. Era un pequeño alivio, un respiro, pero yo sabía que no podía bajar la guardia. En cualquier momento podrían volver con todo. La tensión aún me consumía, pero la esperanza se reavivaba. El cielo comenzó a clarear en el horizonte, anunciando la llegada de un nuevo día. El sol nacía y con él la visibilidad mejoraba.
Divisé, a la distancia, una silueta familiar. Era la carretera principal. Mis ojos se humedecieron y un nudo se formó en mi garganta. Estaba casi allí, casi fuera de aquella pesadilla. La visión de aquel asfalto era la promesa de libertad, el fin de una agonía. Aceleré el camión, sintiendo cada músculo de mi cuerpo doler. El camino de terracería finalmente se conectaba con la transpeninsular. Giré el volante con fuerza, lanzando el camión a la derecha, de vuelta al asfalto. Miré en el retrovisor, y las luces de mis perseguidores habían desaparecido. Se rindieron, o quizás no querían ser vistos en la carretera principal. No importaba, estaba libre. Estacioné el camión en el acotamiento y me desplomé sobre el volante, las manos temblando incontrolablemente. Las lágrimas vinieron calientes y abundantes, lavando el miedo, la rabia, la exhaustión. Estaba viva. Había escapado. El sol nacía completamente, iluminando el desierto, y sentí un alivio abrumador, una gratitud profunda por cada latido de mi corazón. Aquel día había sido el más largo de mi vida. No sé exactamente qué pasó con los hombres, o si fueron atrapados, pero sé que aquel día, en la vastedad de Baja California, no fui solo una camionera. Fui una sobreviviente. La experiencia me marcó profundamente, cambió mi forma de ver la vida y a mí misma. Volví a las carreteras, más fuerte, más cautelosa, y con una certeza. La resiliencia es nuestra mayor arma, y la vida es un regalo que uno necesita valorar a cada kilómetro. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Como yo enfrenté mis desafíos, tú también puedes vencer los tuyos. ¿Ya superaste algún desafío difícil en tu vida? ¿Cómo la perseverancia te ayudó a vencer? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Vamos a inspirarnos unos a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu jornada de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en la pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu coraje y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el coraje y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.